Hola, soy el doctor Celso González Marsal, médico gastroenterólogo y endoscopista terapéutico con actual desempeño en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota en Chile. Y el día de hoy vengo a dialogarles sobre la terapéutica de la vía biliar, particularmente de la CPR y cómo prevenir sus complicaciones. En la actualidad existe todo un arsenal diagnóstico de imágenes que nos brindan gran apoyo para el diagnóstico de la vía biliar y de la vía pancreática y su confluencia. Imágenes de alta calidad, tanto de ultrasonido abdominal convencional como de tomografía axial computarizada, resonancia magnética abdominal con reconstrucción colangiográfica y pancreática, y imágenes además de ultrasonido endoscópico de magnífica calidad. Todas estas imágenes han desplazado el rol diagnóstico que inicialmente tuvo la CPRE, y esta ha quedado principalmente dedicada al ámbito netamente terapéutico. En general, los pacientes y sus médicos esperan que sus procedimientos estén libres de inconvenientes y cónsonos al plan establecido, pero hay muchas razones por las que podrían desilusionarse. Además, muchos pacientes y sus familiares pueden sentirse afectados por falta de comunicación y cortesía de su médico, incluso cuando todo ha salido bien. Ahora, el peor de los escenarios se ve cuando algo sale mal y ocurre una complicación. Este término, complicación, tiene connotaciones médico-legales y debería ser evitado por el personal médico y paramédico. Entonces, describirlos como eventos adversos podría ser más apropiado. Hecha esta reflexión, ahora quiero eh, dar una breve revisión de la anatomía del confluente biliopancreático y el esfínter de Oddi y la papila de Vater. El conducto biliar desciende desde el hígado, el conducto pancreático viene lateralizado desde el páncreas, ambos confluyen acá para constituir el esfínter de Oddi, que en su porción distal tiene fibras musculares circulares que, conforme se van separando ambos conductos, tienen una disposición de 8, lo que le da una connotación a esto de una porción del esfínter biliar y otra porción del esfínter pancreático. En esta lámina podemos ver los eventos adversos que más frecuentemente ocurren cuando efectuamos un procedimiento de CPR, como la pancreatitis, hemorragia, perforación, infección, cardiopulmonares y otros, mismos que revisaremos más a detalle en breve. Este interesante estudio nos muestra la relevancia del seguimiento que debe darse a estos pacientes, quienes muchas veces son egresados incluso el mismo día de la CPR y no son seguidos adecuadamente, sometiéndolos así a riesgo y generando un notable subregistro en los eventos adversos atribuibles al procedimiento al que fueron sometidos. Ellos diseñaron un protocolo de seguimiento que incluyó llamada telefónica y encontraron que inmediato al procedimiento los eventos adversos eran menores al 2%, pero inmediatamente al primer día subían al 3.3%, y sin embargo lo más interesante es que luego a los 7 días estos eventos se detectaban en casi el 10%, pero que el máximo peak se obtenía en el día 14 y que esto se mantenía en el tiempo durante los siguientes 30 días. Esto nos da a sugerir que cuando los pacientes son dados de alta tempranamente deben ser seguidos a los 7 y a los 14 días. Pasemos ya al tema con el evento adverso más frecuente, que es la pancreatitis aguda post-CPR. Los estudios controlados la estiman entre el 3 al 10% de los casos, pero las revisiones sistemáticas más recientes dan un global de casi el 10%, pero arrojan que cuando se trata de pacientes de alto riesgo, esta ocurre en casi el 15% de los casos. Cuando hablamos de pancreatitis post-CPR, se han reconocido factores de riesgo atribuibles al paciente, como por ejemplo,
cuando el paciente ha tenido pancreatitis durante alguna CPR, cuando ha tenido pancreatitis previas pero de otra etiología, las mujeres también tienen una mayor predisposición a hacer pancreatitis post CPR, la disfunción del esfínter de Oddi, este va a ser un tema que vamos a desarrollar un poco el día de hoy. La edad joven, por ejemplo, pacientes de 30 años versus los 60 años, pacientes quienes tienen bilirrubina sérica normal y la ausencia de pancreatitis crónica que ha demostrado tener un efecto protector. En cuanto al procedimiento, una canulación difícil, definida principalmente por más de 10 minutos intentando canular o más de 5 intentos, la canulación pancreática repetida con guía o cuando se canula el páncreas y se le instila contraste, la esfinterotomía pancreática y la esfinteroplastía, que es la dilatación con balón del esfínter de Oddi, pero principalmente cuando éste está intacto, que no tiene una esfinterotomía. También se han estudiado factores de riesgo atribuibles al operador. Sin embargo, estos resultados son controversiales y tienen que ver mucho con la expertise. Por ejemplo, la experiencia del operador, cuando interviene en el procedimiento un aprendiz, cuando la CPRE es de alta complejidad y cuando este procedimiento se realiza en centros de bajo volumen versus centros de alto volumen. Veamos ahora algunas estrategias de prevención para la pancreatitis post-CPRE. Una de las más importantes estrategias es la correcta selección del paciente mediante un adecuado diagnóstico. Sobre esto ya he hecho énfasis en la introducción de esta charla, y es un precepto ampliamente aceptado en la medicina que un mal diagnóstico conduce por lo general a un mal tratamiento. Debemos así, por ejemplo, evitar particularmente a los pacientes con disfunción del esfínter de Oddi tipo 3. A continuación veremos cómo se clasifica esta disfunción de Oddi. Aquí vemos que en la disfunción del esfínter de Oddi tipo 1 existen alteraciones de la analítica hepática y dilatación de la vía biliar. Estos son casos que corresponden en su mayoría a estenosis orgánica del esfínter y que se benefician de la CPR con una esfinterotomía. Pues la tipo 2 es la que tiene alguna de las dos anteriores o alteraciones de la analítica hepática o dilatación de la vía biliar, y estos pacientes idealmente deberían ser sometidos a una manometría y determinar si es que existe un daño orgánico para saber si van a ser o no beneficiados de una CPR. Mientras que los pacientes de tipo 3, que son los que ya les mencioné que son de alto riesgo, no tienen ninguna de las dos anteriores y no se benefician de una CPR, y el tratamiento que deben recibir es sintomático empírico, para lo que la trimebutina ha demostrado un efecto bastante beneficioso, porque estos pacientes con lo que cursan es con un trastorno digestivo funcional. Una estrategia que ha demostrado significativa reducción en las complicaciones es la técnica que logra la canulación con guía, ya que reduce el trauma de la papila y evita la inyección de medio de contraste hacia el páncreas. Esto reduce significativamente la pancreatitis, también la necesidad de emplear otras técnicas que requieren más experiencia y que tienen más eventualidades adversas. Todo esto incrementando además la eficacia de canulación. En este caso vemos una papila que está situada en el borde de un divertículo, lo que puede condicionar alguna modificación anatómica. Sin embargo, procedemos con la técnica que hemos descrito, en la que se incide la papila solamente con la punta del papilótomo curvo y se procura avanzar principalmente con la guía. En esta técnica se trata de rectificar la papila junto con la vía biliar, y hecho esto se avanza con la guía, se realizan un par de maniobras de pulsión procurando entrar del modo más atraumático posible, y una vez la guía dentro del conducto se corrobora que se trate del conducto biliar mediante fluoroscopía. Hecho esto, se avanza el accesorio para pasar contraste y corroborar los diagnósticos que tenemos previos, efectuar los procedimientos que el caso requiera.
Veamos ahora algunas técnicas de salvataje para cuando enfrentamos una canulación difícil. En este paciente vemos una papila que está notablemente aumentada de tamaño. Esto usualmente puede significar una litiasis por detrás de la papila o una oditis, ambas circunstancias que dificultan la canulación por las vías convencionales. Como en efecto podemos ver, se está incidiendo la papila con el papilótomo y la guía regresa, rebota, no se logra alinear la papila en conjunto a la vía biliar para poder tener una canulación profunda y selectiva de la vía biliar, lo que usualmente se traduce en una canulación difícil con varios intentos de canulación y por varios minutos, y se opta por la técnica de precorte, idealmente precoz, antes de que se produzca un edema importante de la papila, y esta técnica se hace, como vemos acá, haciendo cortes en capas, en este caso la primera capa, que es la capa mucosa, para lograr así exponer las fibras musculares circulares que sabemos que están en la porción distal del esfínter, para posteriormente incidir sobre donde anatómicamente a la hora 11 se suele ubicar el conducto biliar. Hecho esto, expuesto el conducto, entonces pasamos a hacer un cambio de instrumento menos traumático, el instrumento papilótomo de arco junto con la guía, y logramos la canulación profunda para así resolver el caso de un modo menos traumático con menos edema de la papila, que es la que usualmente conduce a pancreatitis. En este paciente podemos ver de nuevo una papila que nos ofrece dificultad para la canulación con una ubicación intradiverticular y un ostium muy pequeño. Luego de varios intentos vemos que se logra el acceso del papilótomo a uno de los conductos, pero que cuando lo corroboramos por vía fluoroscópica estamos dentro del páncreas y además se instiló contraste. Una buena alternativa para estos casos es colocar un stent pancreático que en primer lugar nos permite drenar el contraste que se ha pasado al Wirsum, y en segundo lugar nos garantiza que en los días subsiguientes al procedimiento va a haber un buen drenaje pancreático, sobre todo si es que ha ocurrido edema de la papila. De nuevo se intenta acceder selectivamente al conducto biliar, pero vemos que la guía sigue a la prótesis y de nuevo cae al páncreas, por lo que pasamos a una combinación de técnicas y se puede en estos casos también efectuar un precorte que, como ya hemos explicado, se efectúa en capas. Primero la capa mucosa para exponer el esfínter, aunque el espacio es reducido y estamos trabajando dentro de un divertículo. Estas técnicas se pueden hacer, pero procurando hacer cortes muy precisos para exponer el conducto biliar. Hecho esto, se hace cambio de accesorio por uno menos traumático como el papilótomo curvo, y se avanza junto con la guía para hacer la canulación de la vía biliar. Vemos entonces que la vía biliar ubicada en el plano anatómico hacia la hora 11:12 y la prótesis pancreática a la hora 12:01. Es así como una prótesis pancreática nos ofrece protección contra pancreatitis, pero además nos brinda una ubicación anatómica respecto a la localización de la vía biliar. En cuanto a la profilaxis farmacológica, hay que destacar que hoy en día una práctica ampliamente aceptada es el uso de indometacina por vía rectal al iniciar el procedimiento. Esto tiene una eficacia comprobada para la reducción de pancreatitis, y el diclofenaco también ha demostrado tener un efecto similar. Los esquemas generosos de hidratación también han demostrado beneficio en la prevención de pancreatitis, principalmente los esquemas que incluyen Ringer lactato, ya que previenen la acidosis que puede activar a las enzimas pancreáticas. Bien, hablemos ahora
de la hemorragia post-CPRE. Este es un evento adverso muy serio, a veces difícil de manejar y puede ser inmediato o tardío. Comúnmente es consecuencia de la esfinterotomía, pero también puede ocurrir por otros procedimientos que hacemos durante la CPRE, como dilataciones, litotripsia biliar, biopsias biliares, entre otros. Este tipo de hemorragia se clasifica según el impacto en la hemodinamia para el paciente, pudiendo ser leves, moderadas o severas. Dentro de los factores de riesgo reconocidos para hemorragia post-CPRE tenemos a los pacientes que cursan con coagulopatías, también aquellos que tienen colangitis activa, a aquellos pacientes a quienes se reinicia el tratamiento anticoagulantes antes de cumplir 3 días luego de una CPRE. Hay factores relacionados al endoscopista cuando hay baja casuística. También cuando se observa hemorragia durante el procedimiento es mucho más probable que exista hemorragia tardía. Cuando se emplean técnicas de precorte con aguja existen más hemorragias y cuando se observa estenosis del ostium de la papila también se ha observado un incremento en las tasas de hemorragia. Y aquí vemos nuevamente cómo la disfunción del esfínter de Oddi, en este caso la disfunción de tipo 1, que es la que tiene indicación precisa para CPRE, es un factor de riesgo para el desarrollo de hemorragia post-CPRE. La corriente de corte puro es un factor de riesgo reconocido cuando se emplea para efectuar una esfinterotomía. También debemos saber que la aspirina y los AINES han demostrado ser seguros. Y aunque no todos los inhibidores plaquetarios han sido estudiados, se presume que también son seguros. Veamos las estrategias de prevención para hemorragia post-CPRE. En pacientes de alto riesgo siempre podemos evitar la esfinterotomía innecesaria y cuando es necesario el drenaje de la vía biliar, la esfinterotomía podría ser diferida y colocar una prótesis. También debemos tratar de diferir otras técnicas complejas como por ejemplo la litotripsia biliar. Si la esfinterotomía resultara necesaria, una alternativa podría ser la inyección profiláctica de solución adrenalina más solución hipertónica. Y cuando existen coagulopatías, una buena alternativa es la esfinteroplastia, que se refiere a la dilatación de la papila con balón de gran calibre. Esto reduce el riesgo de hemorragias, pero se ha observado que incrementa el riesgo de pancreatitis cuando el esfínter de Oddi está intacto. El uso de corriente mixta ha demostrado su utilidad para reducir el riesgo de hemorragia post-CPRE. También se ha establecido el beneficio de las nuevas unidades electroquirúrgicas, dotadas con microprocesadores y software que sensan la impedancia de los tejidos y ajustan la energía que suministran, lo que se traduce en cortes más limpios con menores hemorragias. También poseen distintas modalidades de corte, como el corte pulsado, que permite controlar la dirección en la que se efectúa el corte y aumenta la precisión. Hoy en día se conoce que la aspirina y los AINES son seguros durante la CPRE y que no requieren ser descontinuados, lo que se cree semejante para otros antiagregantes más novedosos. Por otra parte, hay aumento en el riesgo cuando se reinicia el tratamiento anticoagulante dentro de los primeros 3 días posteriores al procedimiento, y se recomienda que estos deberían ser descontinuados 5 a 7 días antes de la CPRE y, según sea el caso, cambiarlos a aspirina o heparina de bajo peso molecular hasta que puedan nuevamente reiniciar la anticoagulación de forma segura. El manejo de las hemorragias post-CPRE desde el punto de vista médico no difiere significativamente del manejo que se brinda a hemorragias de otras etiologías. En cuanto al manejo endoscópico, este está indicado cuando existe un impacto significativo en la hemodinamia del paciente. La endoscopia terapéutica nos ofrece un vasto arsenal de herramientas para el tratamiento de hemorragias. Para la CPRE existen además algunas alternativas diferentes a las convencionales. Veamos algunas. En el primer caso, se observa una hemorragia producida en el sitio de esfinterotomía, para lo que se empleó un taponamiento con balón de Fogarty por algunos minutos y así, de un modo sencillo, se obtuvo la hemostasia.
En este otro caso observamos una hemofilia muy cuantiosa. Inicialmente procedemos a lavar, procurando ver si ocurre hemostasia primaria, pero en vista de que persiste la hemorragia y es evidentemente de difícil control, luego de limpiar los coágulos se decidió colocar una prótesis autoexpandible parcialmente cubierta que al desplegar efectúa una compresión sobre las paredes de la vía biliar y sobre el área de esfinterotomía, con lo que en la gran mayoría de casos logra una hemostasia. En vista de que es parcialmente cubierta, se optó por colocar otra prótesis plástica para drenar ambos conductos hepáticos principales. Cuando persiste la hemorragia, a pesar de usar prótesis autoexpandibles, la embolización, aunque disponible en pocos centros, juega un papel importante para sangramientos por encima del hilo hepático y logra ser efectiva en hasta el 83 e incluso 100% de los casos. La embolización y la cirugía son igualmente efectivas y es por eso que cuando está disponible la angiografía debe ser la siguiente opción. En cuanto a los eventos infecciosos, la colangitis es uno de los más temidos. El factor de riesgo principal es el drenaje biliar deficiente, por cualquier causa, como cuando el drenaje se logra combinado a técnicas percutáneas, también cuando se usan prótesis en patología maligna que no logran drenar todos los segmentos, o cuando se usan prótesis plásticas que son de menor diámetro a las autoexpandibles y que se ocluyen más fácilmente. También cuando hay litiasis complejas y se usa litotripsia, existe un mayor riesgo para colangitis que cuando se usa esfinteroplastia con balón de gran calibre. Veamos ahora el empleo de la esfinteroplastia con balón de gran calibre. Aquí estamos utilizando un balón de 15 milímetros, con lo que se logra una dilatación de la porción distal de la vía biliar y de la esfinterotomía, lo que hace bastante suficiente el espacio para que luego los accesorios, como en este caso el balón de Fogarty, pueda extraer todos los cálculos de gran tamaño que tenía este paciente, ¿ok? Y de esta manera dejar una vía biliar despejada sin necesidad de utilizar prótesis y sin necesidad de utilizar litotripsia, que sabemos que están más relacionadas al desarrollo posterior de colangitis en estos pacientes. La colecistitis, por fortuna, ocurre con poca frecuencia. Se considera tardía hasta 16 días post-CPRE y puede ocurrir por contaminación de la vesícula con medio de contraste, por disquinesia del cístico o simplemente por la coexistencia de colelitiasis. Ya desde hace 30 años se han reportado brotes infecciosos relacionados a los duodenoscopios, como por ejemplo con pseudomonas u otras enterobacterias carbapenem resistentes, y esto aparentemente está condicionado por la dificultad de limpieza en el mecanismo del elevador, que es un mecanismo móvil que está en la punta de este tipo de endoscopios, además a la no adherencia a las pautas de reprocesamiento, al uso de endoscopios dañados y además al uso de productos insolubles para la endoscopia como la simeticona. La industria ha hecho múltiples esfuerzos para mejorar los protocolos de reprocesamiento mediante nuevos accesorios y el rediseño de los endoscopios terapéuticos y sus partes móviles. Las lavadoras automáticas para duodenoscopios no sustituyen a los procesos manuales de pruebas de fuga, ni el prelavado, ni tampoco al ciclo de limpieza con jabón enzimático previo a la DAN o desinfección de alto nivel que se hace con ortoftaldehído, también conocido como OPA. Su principal beneficio es optimizar y estandarizar el ciclo de DAN con OPA. Otro aspecto es que las pruebas a estas lavadoras solo han resultado adecuadas para los duodenoscopios de más reciente generación y aún se trabaja para optimizarlas al usarse con equipos de
mayor distribución pero más antiguos como el TJF 160 de Olympus. Los gabinetes de control de humedad y temperatura han demostrado beneficios significativos, pero son de muy alto costo. Toda esta situación, dada por el difícil reprocesamiento de los duodenoscopios y sus partes móviles en el extremo distal, han producido respuesta en la industria con el rediseño de estos endoscopios, que ahora tienen nuevos cabezales desechables y nuevos dispositivos para su limpieza. Una nueva propuesta de los fabricantes ha sido el desarrollo de duodenoscopios completamente desechables, pero en la actualidad su uso multiplica el costo por 10, por lo que muy pocos centros han podido acogerlos y se plantea limitar su uso solo para pacientes con alto riesgo de infección por organismos carbapenem resistentes. La perforación. Esta es una de las complicaciones más temidas. Eh, puede ser luminal, que típicamente va al peritoneo. Puede ser transmural por esfinterotomía, que clásicamente va al retroperitoneo y es bastante aparatosa. Y la perforación extramural por accesorios o por barotrauma, que muchas veces puede incluso manejarse conservadoramente. Acá podemos ver la formación de falsas vías con fuga de contraste retroperitoneo por la guía y accesorios como papilótomo, situación que afortunadamente se pudo manejar en estos pacientes de manera convencional y satisfactoria. En este otro caso vemos una severa reacción duodenal en una paciente de 38 años quien estaba en su tercer mes de hospitalización por una pancreatitis biliar severa, con un duodeno que está colapsado con áreas de estenosis, severo daño de la pared, una papila de Vater que no logra ser reconocida y que luego de diversas maniobras dificultosas con el duodenoscopio se produjo una perforación de la pared libre del duodeno hacia el peritoneo. Esta fue una situación de severo impacto para una paciente ya gravemente enferma. Los eventos adversos cardiopulmonares afortunadamente son muy poco frecuentes, con mortalidad muy baja. Sin embargo, quiero destacar el embolismo aéreo, que puede ser devastador y que puede ocurrir cuando hay comunicación directa entre el aparato digestivo o el árbol biliar con el espacio vascular y existe gradiente de presión externa. Existe toda una gama de eventos adversos misceláneos que pueden ocurrir relacionados a la CPRE. Como podremos observar en este caso, un evento relacionado al uso de accesorios para extracción de litiasis, una litiasis biliar compleja que requirió dilatación de la porción distal de la vía biliar y posteriormente con balón se intentan extraer estos cálculos, varias maniobras que resultan infructuosas, por lo que se optó por introducir una cesta dormia para extraer estos cálculos, con la que se logra capturar estas litiasis. Sin embargo, estas dan la sorpresa de que se impactan y atascan la cesta de dormia en la salida de la vía biliar y se presenta un serio dolor de cabeza, sobre todo cuando no se dispone de los accesorios para resolver estos casos, como acá un litotrictor de emergencia de tipo Soendra, con la que se logran fragmentar los cálculos y desimpactar la dormia para luego reintroducir el endoscopio y con balón sacar múltiples fragmentos y asociado también a la cesta de dormia terminar de resolver el caso. Y vemos que así resolvemos esta otra eventualidad. Ya en este punto les agradezco haber llegado al final de esta presentación, que espero haya resultado de su provecho y agrado, como lo es siempre para mí hablar sobre estos temas. Quiero resaltar que una de las claves más importantes para lograr procedimientos exitosos con baja incidencia de eventos adversos es el contar con un equipo humano comprometido y dispuesto siempre a dar lo mejor de sí, mientras aprendemos todos
día con día de nuestros pacientes, lo que se resume en amor por la labor que desempeñamos. Para finalizar, les envío mi saludo y gratitudes desde nuestra base de operaciones para endoscopia terapéutica, el Hospital San Martín de Quillota, futuro Hospital Biprovincial Quillota-Petorca. Un gran esfuerzo del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota que nos tiene a todos muy emocionados. Muchas gracias.